conversatorio de este octavo congreso en su fase formal, aquí en el Teatro Martinelli de Victoria, San Fernando. Me alegra mucho contar con muchos amigos aquí y saber que, bueno, se trata de Martín Marcó, que recién estábamos recordando, vimos su obra, de la cual nos va a hablar él, de la reescritura en general. Vimos su obra en el LIF, en el antiguo LIF, que es el Luz y Fuerza de Martínez, así que se enlaza el trabajo de Martín con la zona norte. No sé si él sabía que se hizo la obra aquí, pero nada, Martín es dramaturgo, director, tiene muchas obras producidas y nos va a contar en esta conferencia la soledad de un gaucho queer, ¿no? Y la reescritura analítica de la obra teatral Hijo del Campo. ¿Sí? Te agradezco mucho, Martín. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenísimo. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación y felicitaciones por estas 8 ediciones del Congreso, por insistir, y qué bueno que la hayan pasado bien estos días de Congreso. Bueno, en principio me presento brevemente, ya lo hizo el compañero, pero es una presentación alternativa. Quiero contarles que nací en la Patagonia Austral, en la zona centro de la provincia de Santa Cruz, en un pequeño pueblo, bueno, ese es un pueblo que actualmente tiene pocas personas. Vengo de ahí, de la Patagonia Austral profunda, y todo mi trabajo en estos últimos años se enmarca dentro de estos contextos rurales. Me interesa particularmente el traslado de los distintos ecosistemas que se despliegan en estos espacios, en estos territorios y regiones, trasladarlos a escenarios citadinos de la ciudad y ver qué efectos estéticos produce este traslado. Usualmente recuerdo cuando yo era chico que llegaban obras de Buenos Aires, ¿no? Llegaban a nuestros pequeños teatros, a nuestras salas, que a veces no teníamos teatro, ahora hay un poco más de espacios. Y bueno, con el paso del tiempo mi propuesta, digamos, mi cruzada personal es un poco cambiar el foco y traer esos territorios a los teatros de las grandes ciudades y ver, bueno, qué pasa ahí. Vamos a hablar hoy de una obra que actualmente tengo en cartel hace 9 años, que se llama Hijo del Campo, y esta ponencia o este trabajo que estoy acá compartiendo está en estado incipiente, preliminar. Estoy empezando a investigar a partir de algunas preguntas que me surgieron a la hora de pensar este trabajo. Y lo que quería es hablarles o contarles en principio de 5 ejes, paraguas o paisajes sobre los cuales yo me instalo para hacer una serie de preguntas en torno a, en principio, el arquetipo del macho patriarcal, en este caso a partir de la revisión de una figura emblemática del acervo cultural argentino y latinoamericano, como es el gaucho. En este caso tomo el gaucho nacional. Después también pensé el trabajo en función de las corporalidades disidentes, estos territorios de los cuales estaba mencionando recién, y un poco cómo se despliega el deseo, ¿no? en lugares
por fuera, como decía, de las grandes urbes. Me interesa particularmente esta cuestión. Otro de los ejes sobre los cuales apoyo esta investigación tiene que ver con la irrupción como método estratégico para utilizar esta irrupción y dislocar la norma, pensar a partir de ciertos procedimientos cómo desperfilamos lo constituido, lo heredado. En este caso, bueno, un gaucho queer no debería formar parte de la tradición de la gauchesca, y bueno, trabajamos para instalar esta nueva forma de gaucho, ¿no? Como otra posibilidad. Por otro lado, me interesa preguntarme, a partir de esta investigación, qué dispositivos culturales e institucionales homologan la idea de lo gay, ¿no? ¿Quiénes nos cuentan en este momento de qué manera, pensando en términos de representación, y cómo hacer también para intervenir ciertas narrativas que están cristalizadas en la cultura contemporánea y que modélicamente nos van contando ¿no? Como bueno, que existe determinada caracterización acerca de lo gay y bueno, el trabajo ofrece la posibilidad de pensarnos por fuera de esos modelos y revisar una vez más las formas de representación y los modelos instalados. Ahora sí, voy a pasar esto acá. Como les conté, bueno, la obra es Hijo del Campo, que hace 9 años está en cartel. La versión en la cual yo actúo junto a Carolina Curchi, que es música y actriz también, la estamos haciendo en Espacio Tole Tole, que además es una sala que coordinamos con Gonzalo Pérez hace 9 años, y después, bueno, tiene otras versiones en distintos puntos del país. Cuando pensé la idea de compartir un desmontaje, la primera imagen que se me vino es que, bueno, yo adolescente allá en la provincia de Santa Cruz, en el pueblo que les dije que nací, se hace más de 30 años ya un festival que se llama Festeza, el Festival de Teatro Santacruceño, donde durante muchos años ese festival funcionó como el selectivo, de ahí se elige la obra que después va a competir a nivel nacional, pero además en cada una de las ediciones habían formadores, personas que coordinaban lo que llamaban desmontajes, que básicamente, como seguramente sabrán o intuyo que saben, es una práctica donde lo que hacemos es analizar críticamente el espectáculo a partir de ir bueno, reconociendo las partes que forman parte de los materiales y cómo están constituidos cada uno de los montajes. Y una de las personas que iba ahí al festival es José Luis Valenzuela, que probablemente escucharon hablar de José Luis, y si no les cuento que es un investigador chaqueño que él instituyó en cada uno de los festivales de los que participó. Yo era adolescente, un término que a mí me llamó particularmente la atención, que es reescritura analítica, que no solamente es reconocer los elementos formales que constituyen una puesta en escena, sino ir un poquito más allá para pensar la práctica creadora y hacer un abordaje de estas herramientas para diseñar un análisis que pueda, bueno, abrir otras nociones por fuera de las nociones hegemónicas que hacen un montaje. Que el montaje no solamente se trate de ir identificando todos los procesos que hacen, ¿no?, a la elaboración de un espectáculo, sino ir un poco más allá, correr
el eje, ser insurgentes, como reza el nombre de esta edición del Congreso, y arbitrar herramientas para justamente dislocar la norma, reperfilar el pensamiento, de construir esas miradas que hacen o que componen la idea de un montaje tradicional, ¿no? Básicamente es armar nuevas estrategias para pensar distintos procesos evolutivos. Acá dice, bueno, de la pieza dramatúrgica, pero no solamente, ¿no? Sino también tiene que ver, por ejemplo, pensar la relación con el público del territorio, ¿no? Del lugar donde acontece el hecho teatral, y por supuesto sí revisar los impulsos que dieron origen a ese espectáculo, los impulsos poéticos, las preguntas esenciales que hacen a que se movilice una idea, después se concrete finalmente en una obra de teatro, y por supuesto pasando por los procedimientos formales y creativos que hacen a que después se produzcan resultados, ¿no? Estéticos. Bien, les cuento un poquito y brevemente sobre la obra. Me interesaba tomar la figura del gaucho como emblema nacional, como dije, básicamente porque me crié en el campo, somos 6 hermanos, y yo me dediqué durante parte de mi adolescencia, o toda mi adolescencia y mi infancia, pero más en la adolescencia, a realizar trabajos de campo junto al resto de mis hermanos, con todo lo que eso implica. Lo único que no pude hacer durante ese tiempo de realización de los trabajos de campo fue matar animales. Ese fue mi límite, pero después, bueno, hacía todo, y me asumía también en ese contexto, en esa ruralidad, como gaucho, igual que mis hermanos. Pero bueno, con el paso del tiempo y con una revisión posterior sobre esas prácticas de estar en el campo, compartir ese espacio de trabajo, me empecé a preguntar ya hace mucho tiempo, allá en mi adolescencia, bueno, cuántos tipos de gauchos existían, y si yo, que tenía una orientación sexual corrida de la norma, también me podía inscribir dentro de la construcción del gaucho modélico. Entonces, bueno, me pregunté, bueno, ¿cuántos tipos de gaucho existen, ¿no? Esta figura tradicional, que en sus representaciones fueron y son contados en principio, bueno, por la literatura gauchesca, pero sobre todo por el cine y por la televisión, de una manera, y bueno, dije, ¿es posible que exista otro gaucho? Entonces, bueno, la obra aborda la deconstrucción, ¿no? de esa figura tradicional, que es el gaucho argentino, pero también, como decía al principio, se interesa por los cuerpos y la pulsión del deseo en los espacios rurales. ¿Cuáles fueron los disparadores que dieron origen al texto? Bueno, en principio mi historia personal, ¿no? Y también historias de pueblo, porque tuve yo también en mi adolescencia un modelo que me hizo preguntarme un montón de cosas vinculadas con lo que acabo de mencionar, que es que el bioquímico del pueblo donde yo me crié, ese pueblo chiquitito, estaba en pareja con un gaucho de campo, hecho y derecho, y a mí me llamaba mucho la atención y me encantaba, y eso también de alguna manera fue germen, la imagen disparadora para que yo pueda escribir Hijo del Campo, pero particularmente para empezar a reunir, a hacer acopio, y posteriormente a empezar a desplazarme por la textualidad. Yo me encuentro en el año 2006 con una tapa de la revista 23 que tenía un título que era Los gauchos gays, cayó el último mito del machismo nacional.
escrita esa nota por una periodista que se llama Noel Álvarez. Estamos hablando del 2006, o sea, hace bastantes años. Cuando veo esa tapa, que eran, ahora más adelante se las voy a mostrar, cuando veo esa tapa de dos gauchos, bueno, por supuesto me compro la revista, me llama mucho la atención, empiezo a armar ahí unos procesos de identificación con esa tapa inmediatamente, entendí que habían puntos de contacto, leo la nota, y era una nota sobre un boliche que estaba ubicado en Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, donde bueno, se juntaban los gauchos de la zona a tener vínculos amorosos con personas que asistían ahí al lugar, y además entre ellos, y bueno, digamos, la tapa esta generó mucha polémica. Bueno, ese fue uno de los disparadores. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esa etapa. Después, por supuesto, la literatura gauchesca, que a mí particularmente siempre me interesó, quizás y probablemente por mi historia personal. También en paralelo a esta etapa se estrenó una película, Secreto en la Montaña, de Ang Lee, que era la historia de dos vaqueros que bueno, tenían ahí un vínculo, y a partir de esta revista y de esta nota, bueno, yo me empecé a preguntar sobre los dispositivos de sexualidad disponibles en la Patagonia, y cómo yo había vivido mi despertar sexual. Al mismo tiempo, como comentaba antes, ¿no?, la pregunta por el gaucho como encarnación del ser nacional, cómo había aparecido esta figura, cómo la habían instituido ¿no?, en las narrativas históricas. Me interesaba particularmente, a partir de la lectura de la gauchesca, la relación que se da en muchas obras literarias entre los gauchos, esa cosa homoerótica. Bueno, recordemos, solamente por dar un solo ejemplo, que Martín Fierro finalmente se queda con su amigo. Bueno, los tópicos, lo que decía antes de patria y nación, y bueno, pude trasladar esto que pasaba en la pampa húmeda a la estepa patagónica. Dije, bueno, pasa algo parecido acá en el sur, digo, ¿no? Bueno, la literatura gauchesca, les menciono algunas de las obras que visité para empezar, bueno, a investigar antes de escribir Hijo del Campo. Bueno, por supuesto leí el gaucho Martín Fierro y La Vuelta del Martín Fierro, el Juan Moreira, Don Segundo Sombra, el Facundo, y después también, bueno, me apoyé para escribir, y después posteriormente para seguir investigando la figura del gaucho en algunos materiales, como por ejemplo El Gaucho Indómito de Ezequiel Adamovsky, y bueno, un libro que es bastante conocido, es como un clásico, que es El género gauchesco, un tratado sobre la patria, escrito por Josefina Luttmer. Secreto en la Montaña, como les decía recién, bueno, me sirvió para pensar en la homosexualidad en el mundo rural como tabú, porque, como les decía antes, eso siempre existió, pero de alguna manera los dispositivos hegemónicos culturales hicieron que se invisibilice la historia de los gauchos gays, ¿no? No solamente la invisibilidad en los contextos que menciono, sino a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, una de las cosas que quizás más me movilizaron a partir de esta investigación y de escribir este texto, que por supuesto tiene que ver con mi propia historia,
fue pensar qué estrategias de supervivencia yo y tantos otros estábamos desplegando para poder vivir nuestra sexualidad en contextos rurales y en mi caso, ¿no? Como en un contexto tan machista, ¿no? como significa pertenecer, ¿no? al mundo de la gauchesca, por decirlo de algún modo, versus las estrategias de invisibilización, como por otro lado, mientras yo pujaba por poder salir de estos sistemas de opresión y ver de qué manera podía hacerle caso a mi deseo, pasaba esto, ¿no? De que permanentemente se nos invisibilizaba. Yo fui adolescente en los años 90 y al ser de allá, de un pueblo de la Patagonia, la información que llegaba era muy poca, no teníamos internet, entonces bueno, la comunicación circulaba de otra manera. Entonces medio que nos fuimos haciendo con respecto a justamente a todo lo que tiene que ver con la sexualidad disidente, un poco como podíamos, ¿no? Entonces, bueno, otra de las preguntas que me surgió a partir de esta investigación y de producir la materialidad textual es si existieron los gauchos gays. Bueno, y si existieron, ¿qué aparatos, sensores se encargaron de borrarlos sistemáticamente de la historia? ¿Por qué no están? ¿No? ¿Por qué faltan documentos históricos ¿no? que informen que sí hubo otro tipo de gaucho formando parte de una tradición? Bueno, me leí algunos libros para ver si aparecían rastros, cosas. Por supuesto, estos materiales que voy a mencionar ahora no son la totalidad de los libros que existen y, como les dije, es una investigación preliminar, así que seguramente me va a aparecer más información, que eso también está bueno, ¿no? Que poder ir rastreando, haciendo mapeos. Me va pasando eso, que me llega información, pregunto, me sugieren libros, etc. Entonces, bueno, estoy ahí, sigo investigando, pero por ejemplo leí La vida secreta de los homosexuales de Juan José Sebrelli, pensé que por ahí iba a encontrar algo, no aparece nada sobre gauchos gays. Leí La historia de la homosexualidad en Argentina, de la conquista de América del siglo XX, de Osvaldo Bazán, tampoco hay rastros. Sí encontré en una excursión a los indios ranqueles, hay una escena donde se hace mención a que los indios bailan de una manera, digamos, amanerada, por decirlo de alguna manera. Se hace alusión a eso. Sí encontré, bueno, en el matadero de Echeverría, la mítica escena de la violación a un hombre. Después, bueno, La intrusa de Jorge Luis Borges, donde dos hermanos que se disputan a una mujer aprovechan a esta mujer para, bueno, ellos tener acercamientos sexuales y darle rienda suelta al deseo. Después, bueno, encontré cierta estilización en la pintura de la gauchesca del 1800. Ahí, bueno, tengo que seguir investigando un poco más. Después, bueno, leí Los gauchos en las primeras postales fotográficas argentinas del siglo XX, de Mazota, y los textos eróticos del Río de la Plata de Víctor Borde, que, bueno, son materiales que menciono porque son muy interesantes, pero fue muy poco lo que pude encontrar, de hecho, nada sobre gauchos gays. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, tomo un poquito de agua. Bueno, como les decía, al principio, esto, ¿no? de la irrupción como
como estrategia para romper un poco lo heredado, o esos modelos que nos vienen y que los masticamos, ya vienen, ¿no? Como deglutido y bueno, pensar un poco de qué manera podemos establecer estrategias para pensar cómo podemos instituir otras categorías. Con respecto a la obra, particularmente a la dramaturgia, a la historia, qué es lo que se cuenta, bueno, básicamente se narra la historia de un gaucho que se levanta a la madrugada, a las 5 de la mañana, a hacer sus trabajos de campo. Nosotros durante el periodo de esquila teníamos asignadas tareas diferentes los hermanos. En mi caso a mí me tocaba particularmente hacer 3 cosas. Una era embretar ovejas. Embretar ovejas es ir pasándolas de corral en corral hasta que llegan al galpón de esquila, ahí para que se las esquile. Entonces yo estaba con el resto de los peones atrás embretando y haciendo que las ovejas vayan realizando ese traslado, esa migración de corral en corral. Por otro lado, cortaba las colas de los corderos, las corderas, con un cuchillo descomunal, dice la obra, cuchillo grande. Y la otra tarea que tenía asignada era sacar con un gancho del galpón de esquila, cuando los fardos de lana salían de la prensa. Yo me encargaba con un gancho de ir acomodándolos. Bueno, era un adolescente que, así como ven, tenía mucha fuerza. Iba acomodando los fardos de lana. Bueno, esto también abona a esta pregunta, ¿no?, sobre los dispositivos culturales e institucionales que homologan la idea de Lovell para instalar, ¿no?, este modelo que propongo en la obra. También en la obra tengo una compañera de escena, Caro Curchi, que acá también hay una dislocación de la norma, porque generalmente las mujeres, el lugar que ocupan en la gauchesca, en términos estereotípicos, es el de la paisanita con trenzas. Bueno, nosotros acá tenemos una gaucha, ¿no? Tenemos el gaucho, pero también tenemos una gaucha que además es lesbiana, y es la encargada de construir los pasajes sonoros en la obra. Y ahí también pasa algo bastante interesante, porque la gente que asiste a ver Hijo del Campo cree que, o hace la lectura de que es el mismo personaje, la versión masculina y femenina, y que somos en realidad la misma entidad. Y bueno, algo de eso quizás hay, no sé si lo pensé a priori, pero me parece que es una lectura válida y que está bueno, como que se haga esa salvedad, esa lectura. Bueno, lo que decía antes, del campo a la ciudad, la relocalización poética, ¿no?, como ver qué traducciones se dan a partir de esta estrategia de traer ecosistemas de la ruralidad, en este caso del campo específicamente, a pequeños escenarios de la ciudad de Buenos Aires o alrededores, y ver qué efectos estéticos produce esa decisión, y eso, bueno, genera a veces una singularidad, un extrañamiento, una composición singular. Después, con respecto al lenguaje de la obra, cómo habla este personaje, este gaucho queer, bueno, nosotros allá estamos cerca de la zona del sur de Chile, y las cuadrillas de esquila que iban a hacer los trabajos de campo, generalmente iban de diciembre a marzo. Eran cuadrillas de esquila
compañeros chilenos, y algo de todo eso, digamos, de los modismos chilenos, de su forma de hablar, de sus expresiones idiomáticas, algo de ese idiolecto, se fue instalando a lo largo de los años en mí, y forma parte también de mi vocabulario y de la identidad de la obra. Entonces es un personaje que dice muchos dichos populares, y bueno, va generando en esta mezcla de lenguajes un lenguaje que se estima o que pretende ser propio por sus propias resonancias, por la textura que se produce en las sonoridades. Y bueno, eso me interesa mucho. Yo trabajo mucho en mis espectáculos esta recuperación de la oralidad doméstica, ¿no? Como hay algo que me interesa traducir para la dramaturgia, y como digamos, allá en la zona el gaucho tiene sus propias particularidades. No es lo mismo un gaucho de la pampa húmeda que un gaucho patagónico, y además dentro de los modelos de gauchos patagónicos, el de Santa Cruz tiene su propio vocabulario. Bueno, todo eso está puesto en la obra con sus particularidades, y bueno, acompañamos el texto con un glosario. O sea, cuando vas a ver la obra le entregamos un glosario para que, si hay algún término, suele pasar que hay varios que no entienden qué significa lo que estamos diciendo, puedan ir al glosario y enterarse por qué utilizamos esos términos, que por supuesto hacen sistema con el universo que desplegamos, van de la mano. Después, bueno, como para ir cerrando este recorrido, como algunas conclusiones. Por un lado, esto que plantea la obra y que me planteé yo, que es pensar dentro de las categorías modélicas que están instituidas en las tradiciones culturales, pensar si es posible instalar un nuevo modelo de gaucho, ¿no? Además de todos los gauchos que conocemos, también incluir en la historia al gaucho gay o al gaucho queer, y por consecuencia a las disidencias, a las orientaciones sexuales y de género, y qué lugar tienen, y si es posible, ¿no?, en la contemporaneidad poder hacer esos movimientos para romper de alguna manera lo que está enquistado, sin pelearnos, o por lo menos esa es mi posición, con la tradición, sino inaugurando un nuevo modelo de gaucho que se inscriba en la historia y en la narrativa del gaucho como emblema nacional. Y después, por otro lado, pensando en el desmontaje, no solamente pensarlo como una herramienta que dé cuenta de los aspectos formales y los procedimientos que se utilizan para dar cuenta de cómo se lleva adelante un espectáculo, y armar estrategias discursivas para ver cuáles son todos los elementos que constituyen una apuesta, sino también utilizar esta herramienta, esta reescritura analítica, ¿no? este término que hoy bueno, comparto acá, para poder inaugurar también nuevas preguntas, ¿no? como el desmontaje como una fuente de saber, como un espacio para las preguntas que puedan correrse de las preguntas habituales, o las preguntas normadas, o las preguntas instituidas sin espíritu crítico, y siempre con la intención de
rastrear singularidades, buscar formas de encontrar respuestas en lo particular bueno, en esos lugares donde a veces parece que no hay tanto, pero hay un montón, y que, bueno, esos lugares que por ahí a veces están marginados por cuestiones geográficas, pero que en realidad, bueno, hay un montón de respuestas posibles y se pueden generar procesos de transformación, inaugurar nuevas poéticas con nuevos resultados estéticos también desde los márgenes, y también animarnos a traerlos y a compartirlos en espacios ¿no? que por ahí están normados quizás por cuestiones hegemónicas, y bueno, el teatro nos permite, siento yo, romper todo el tiempo con lo instituido, ¿no? Volver a preguntarnos cosas, volver a mirar lo que ya conocemos, ponernos rebeldes y ponernos insurgentes, como reza el eje de esta edición. Así que bueno, hasta acá lo que traje para compartir, así que muchísimas gracias. Todo lo que quieras. No, me encanta, soy muy interesado por la gauchesca, y me interesa mucho esta idea de tipología que estás elaborando, ¿no? Me intuyo que, bueno, obviamente que esto va a pertenecer al próximo libro de contexto, y mientras avances tus investigaciones seguramente se van incorporando estas cuestiones. Y pensaba, bueno, claramente en lo sarmientino, ¿no? Me vinieron a mi cabeza muchos libros, pero bueno, ¿no? Sobre todo esto del Facundo y Civilización o Barbarie. Y la idea pensé en el gaucho queer o el gaucho gay, como vos planteás, como la doble barbarie, ¿no? O como una barbarie, la contemplación desde el otro lado, desde el lado civilizatorio, como un doble bárbaro, que es un bárbaro por ser gaucho y un bárbaro por ser gay, ¿cierto? No sé, te doy ese pie a ver qué me podés plantear. Se me ocurre, con respecto a esta idea muy interesante que traes, que claro, sí, hay como una doble condición, y desde ya, y que se arma una rajadura, ¿no? Como que este tipo de cuestiones, cuando se ponen en palabras, se ponen en perspectiva, empezamos a investigar, teniendo en cuenta que es una investigación incipiente, digo, se va abriendo, ¿no? Cada vez más el umbral de preguntas, y claro, tiene como un doble peso, ¿no? esa condición, y está bueno pensarlo como idea de desandar, ir como construyendo ahí. Por ejemplo, ese podría ser un muy buen eje de investigación, y eso te va abriendo a nuevas preguntas que te van llevando a de pronto relacionarte con algunos libros que van apareciendo en el camino. Hay algo también bastante intuitivo en la investigación, digo, por más que por supuesto es programática, ¿no? Y uno tiene ahí un modelo de análisis para pensar, o caminos por donde ir, siempre está bueno esto, como inaugurar una pregunta que te haga pensar, por ejemplo, en estas cuestiones, en esto que traes, bueno, suma desde todo lugar, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí. Hola, dos cositas. Una, Martín Fierro, el personaje, hablo, no la obra, el personaje.
creo que no es machirulo, porque cuando él, no sé si te acordás, que cuando vuelve y encuentra la tapera, que, o sea, su rancho ya es una ruina, dice que alguien le contó que la china se fue con un gavilán, y él la justifica. Dice que la pobre mujer se estaba muriendo de hambre, que no tenía para darle de comer a sus hijos y que no le quedó otra, algo así, dice. Eso por un lado. Y por el otro lado me gustaría preguntarte si vos hablas de gaucho gay y gaucho queer como sinónimos, porque me parece que no serían lo mismo, por lo menos es la idea que yo tengo. Sí, perfecto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, está buenísimo lo que traes. Pienso que sí, que es lo que decía un poco antes, como que en cada una de las obras, ¿no? Que conocemos, por ejemplo en este caso un clásico, el Martín Fierro, a veces se sabe de esas obras que son como obras cumbres o no como clásicos de la literatura argentina, digamos lo que se construye a partir de la doxa, del imaginario popular, y siempre sabemos las mismas cosas. Entonces está bueno volver a la obra, hacer nuevas lecturas y estipular una perspectiva, ¿no? Nueva. Por ejemplo, en este caso lo que vos me traes me parece que tiene que ver con la condición de sensibilidad. La pregunta sería, ¿qué sensibilidades tiene Martín Fierro, este gaucho, además de, ¿no?, todas las construcciones de la doxa estereotípicas, ¿no? Esto, por ejemplo, vos ahí haces un rastreo, una identificación y decís, ah, mirá, pero pasa esto, ¿no? Entonces no es... Muy avanzado me parece, ¿no? Esa mirada de claro, la mujer que le metió los cuernos, sin embargo él no se enoja. Claro, pero bueno, hay que ver por qué no se enoja, ¿no? Digo, si tiene que ver con eso, si tiene que ver, no sé, con otras cuestiones, no lo sé, tendría que volver de nuevo y repensar, pero un poco la investigación la propuesta es esa, ¿no? Volver a leer las obras que conocemos, digo, son como obras que uno las va teniendo ahí, ¿viste? Vos sabés que existe el Martín Fierro, yo lo tenía, pero bueno, volver a, ¿no? Y no sé, hay como cosas geniales ahí con es buenísimo. Y después con respecto, claro, al comentario que decís, sí, yo le digo, como para la monografía instituí el término queer para ir un poquito más allá y abarcar todos los modelos de gauchos y pensar un montón de variaciones, validaciones. Y a veces utilizo lo gay porque es la identidad que yo asumí cuando era adolescente, ¿no? Y que de manera no inocente hoy traigo para pensar, bueno, cuáles son los dispositivos institucionales, culturales, que hicieron que yo suscriba a esa idea de lo gay y a qué cosas yo como adolescente tenía que responder, digamos, al autopercibirme o apropiarme de ese término. Y también esto que decía antes, cómo estamos contados, por qué a veces en las obras de teatro ahora, en los últimos años ha cambiado un poco, pero no suelen, por ejemplo, si hablamos de la cultura popular, no hay mucha... el gay que se representa es el gay de la clase media, digo, no hay ¿no? como un gay de los sectores populares, quizás más sí en el mundo trans, quizás hay ¿no? como personas que están haciendo aportes muy interesantes desde un montón de lugares. Pero bueno, a mí me gusta como revisar las formas de representación. ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos dice? ¿Hay algo de eso? Eso. Gracias. No, por favor, a vos. Bueno, primero, felicitarte porque me encantó tu exposición y toda tu investigación. Yo soy profe de literatura. Y esto de ver esta nueva categoría o un nuevo personaje en la visión de, un gaucho gay me parece como súper interesante para poder abordarlo también con los chicos, porque
en las escuelas realmente con el tema de la ESI hace más de 10 años se está trabajando un montón esto de abrir las cabezas, ¿no es cierto? Y aceptar la diversidad en todas sus formas. Pero además de ver esto como algo nuevo entre la literatura, a mí porque vos planteás todo desde tu experiencia hacia la literatura y esta investigación, pero como a mí también me encanta la psicología y la psicología social y qué pasa con nuestras emociones, se me pasó también pensar qué pasó en tu familia, porque a ver, yo me imagino a tu papá, todos tus hermanos, eran un montón de hermanos, 6 hermanos, 7, ¿me dijiste? ¿Dijiste 7? Con esta cultura, capaz machista y demás, y de golpe, dentro del plano familiar, y yo no yendo a la literatura, sino a lo más íntimo, ¿qué te pasó a vos de poder decir, bueno, yo siento de otra manera, o tengo otra orientación y me siento diferente, o no sé, o cómo lo tomaron los demás esto? Bien. Bueno, con respecto a la primera observación, mañana, lo traigo porque tiene que ver con lo que contabas, mañana en el marco de la ESI hago una función para 300 adolescentes, un montón, en un colegio de agronomía, así que sí, está bueno compartir con ellos, ¿no? y poder implantar ahí la pregunta, ¿no? Con respecto a esto que venimos charlando. Un test que es, bueno, cuántos modelos de gaucho existen y cuáles son los que fueron invisibilizados a lo largo de la historia por los distintos dispositivos de poder. Y con respecto a lo que me preguntás, claro, sí, eso también es parte de una batalla, ¿no? Primero como de no pelearme con la tradición, que muchas veces, digo, es, por supuesto, digo, tiene mucho de patriarcal, de verticalista, ¿no? Como de valores tradicionales que a veces son bastante normativos, ¿no? Tiene como, bueno, también su parte linda, ¿no? De la cual yo también formé parte y que a mí me interesa, pero también es bastante, de alguna manera, conservadora, ¿no? Como esta cuestión gauchesca. Y bueno, fue difícil, eso te puedo decir, pero como siempre mi herramienta de visibilización fue el teatro, muchas de las cosas que yo siempre quise decir, compartir o poner en jaque, las hice poniendo el cuerpo en la escena. De hecho, mi mamá vio este espectáculo. Bueno, por supuesto se emocionó mucho, digo, ¿no? Como tuvo todo ese impacto, o hay un linkeo con toda su propia historia también y su rol de madre, pero yo creo que como creador me parece que es, o por lo menos para mí fue muy importante animarme a contar esta historia, y bueno, de alguna manera como siento la responsabilidad de, no porque me lo tome en serio ni se me vaya la vida, sino como la responsabilidad de poder bueno, compartir esta mirada o esta lectura para que, bueno, otros puedan preguntarse, ¿no? Como por estas temáticas en este contexto en particular, o bueno, quizás también ayuda para pensar otras cuestiones. Por eso decía que para mí las obras de teatro son una fuente de saber. Porque la obra habla de esa intimidad familiar también. No habla solo de la gauchesca, habla de la intimidad familiar. Claro, bien, sí. Bueno, claro, sí, también habla sobre la intimidad familiar, el espectáculo también aborda eso, y qué pasa con ese gaucho que también es hijo, ¿no? Que realiza, en este caso, por ejemplo, el mismo trabajo que el resto de los hermanos, pero que de alguna manera representa alguna desviación para la norma, y por supuesto eso tiene un peso, ¿no? Dentro de la historia para este personaje, y tiene una consecuencia,
No quiero contar tanto la obra, por si la ven, claro que vamos a hacer funciones en Espacio Tole Tole en octubre y noviembre allá en Cava. Y tenemos que venir a San Fernando. No sé con quién tengo que hablar. Ya te vamos a conectar. Bueno, muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Genial. Gracias. Ahora le vamos a hacer entrega del libro, pero no solamente del libro, sino que algo que nos olvidamos, dentro de la bolsa esa que entregamos con Alejandro, porque María Paula no quiere subir, dentro de esa bolsa está el certificado también que deja constancia que participó del 8º Congreso, ¿sí? Porque es importante para nosotros también dejar esa constancia. Así que desde ya te agradecemos y ya te estamos pispeando el material para, además de ver la obra, además de ver si podemos traer para acá a San Fernando, pispeando el material para el próximo libro que va a salir dentro de un año más o menos. Pero muchísimas gracias y gracias por el regalito, por los libros que van a la biblioteca de Tole Tole. Así que bueno, gracias por el aporte y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por darme una mano, ¿viste? Estaba nervioso, no te podía matar. Bueno, la performance final va a ser allá, ¿sí? Ah, en el sol, ok. Perfecto. Ahora no lo van a hacer. Sí, yo. Ajá. Un poco y media. ¿7:30? Allá está todo listo ya. No, veo por si hay que llevar cosas Sí, para hay que allá. llevarlo para allá. Ay, no, terminé.